Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este campeonato de España absoluto y femenino que se está celebrando en Linares, presencial a ritmo clásico, y vamos a ver la clasificación tras 4 rondas jugadas. Ha terminado hace 3 o 4 horas, esta partida corresponde a esta cuarta ronda y tenemos con 4 partidas de 4 a Jaime Santos, que juega con piezas negras, Iván Salgado, que tengo pendiente traer algo de él, y en tercera y cuarta posición Miguel Santos, Miguelito, y Pepe Cuenca, que hemos traído de estos dos últimos jugadores, del tercero y del cuarto, también alguna partida al canal. Están todas reunidas en una misma lista de reproducción, como solemos hacer siempre. Os la encontráis en esta primera reseña o también en los mensajes que voy fijando en cada vídeo. Resto de jugadores ya con 3,5 puntos: Paco Vallejo, como podemos ver, David Antón, Iturrizaga, Espinosa, y pues de momento han cedido tablas, ¿no? Es a través de la página de Chess24 que lo podéis ver toda la clasificación como está, y ya en el tablero este C4, y vamos a ver una partida maravillosa, aunque en el final casi se le escapa a Jaime Santos la partida. Ya este C4, como decimos, apertura inglesa por parte de Gabriel, a lo que se responde con E6. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo: caballo C3, D5, D4 en la posición, y tras jugarse C6 continúa la partida con E3, caballo F6 y dama C2. La dama se desarrolla a esta casilla, caballo B, D7. Como vemos, las piezas negras pues montan una defensa en torno a sus peones de casillas blancas, defensa semieslava, y se responde con caballo F3 y alfil D6. Más jugadas de desarrollo: se juega este B3 no para reforzar solamente este peón de C4, sino para liberar esta casilla al alfil y poder fianchetarlo vía B2. Tras estos movimientos, Jaime Santos decide enrocarse en corto, alfil B2 en la posición, y esta jugada ya es una imprecisión que va a aprovechar Jaime Santos. Quizás habría sido mejor primero llevar el alfil a E2 antes que este alfil a B2. Ahora veremos la diferencia, ya que tras este movimiento, si llegan a hacer las piezas blancas, pues permitirían el enroque. No obstante, como decimos, se juega alfil B2 y tras este movimiento E5 en la posición. Ahora vienen los primeros cambios: C por D5, C por D5, y tras D por E5, caballo, este no es el caballo, caballo por E5. Tras estas capturas, la partida continúa ahora sí con alfil E2, y quizás hubiese sido mejor para Gabriel haber capturado en E5. No obstante, decide jugar alfil E2, también con su lógica, para poder enrocar, pero ya es tarde. Caballo por F3 con jaque, alfil por F3, y tras D4, como vemos, está atacando al caballo de C3, algo hay que hacer al respecto. Y tras esta captura que ocurre en la partida, pues como vemos, el rey todavía se encuentra en el centro del tablero y ya puede ser atacado. Tras estos movimientos se juega torre E8 con jaque, atacando al rey, y hay que comentar también que llevamos 13 jugadas hasta el momento, y las partidas cuentan o empiezan con 1 hora y 30 minutos en el reloj cada jugador. Hay un incremento de 30 segundos por jugada, y en esta posición, tras 13 movimientos, Jaime Santos contaba con 1 hora y 33 minutos. Por lo tanto, estaba haciendo prácticamente todo al toque, jugando muy rápido, sin apenas consumir tiempo. Suele jugar así prácticamente todas sus partidas, aunque pues tiene una rapidez mental espectacular. También pues le pueden jugar malas pasadas en alguna posición, ¿no? o en algunas partidas. Estamos ante una apertura que tampoco es muy común, con este B3, B2, alfil B2, por lo tanto vamos a ver cómo continúa la partida. Hay que defenderse del jaque, se defiende con caballo E2 Gabriel. En caso de defenderlo con alfil E2,
pues las consecuencias ya podrían ser pues algo malas para las piezas blancas. Vamos a seguir muy rápidamente esta línea, caballo G4, y si se intenta expulsar a este caballo con H3, dama H4. Se está amenazando, si las blancas capturan ahora el caballo con el peón, pues entraría la dama por H1, también esta dama está tocando el punto de F2 junto con el caballo si no se captura, y en caso de capturar con el peón, pues también puede entrar este alfil vía G4 posteriormente, ya que hay que recordar que este alfil de E2 está clavado por la torre. Tras estos movimientos, la línea podría continuar quizás con enroque en corto, pero tras caballo H2, una jugada muy fuerte tocando la torre se puede retirar, se puede traer a E1, pero no haría más que complicar la situación. Aquí existe un sacrificio de pieza, alfil por H3, G por H3, torre E6, con la idea de traer la torre por la tercera fila y prácticamente ya la partida está sentenciada. No se defiende con el alfil, se defiende con el caballo Gabriel, pero tampoco es del todo bueno. Prácticamente ya este alfil B2, alfil E2 que hemos visto anterior, pues ha sido muy fuerte por parte de Jaime, acompañado de ese D4, tras una previa captura del caballo en F3, abriendo la posición, principalmente en el centro, y tras estos movimientos continúa la partida como habíamos visto en la línea anterior. Caballo G4, alfil por G4. Aquí, por ejemplo, si jugamos H3, también las negras tienen este caballo H2 defendido por el alfil. Se recomienda incluso perder la calidad capturando, ya que este caballo está tocando el alfil de F3. Tampoco se puede hacer un movimiento como G3, ya que el alfil quedaría sin defender y estarían en una posición muy difícil. Por lo tanto, se juega este alfil por G4, alfil por manteniendo la presión al caballo, aprovechando que el rey todavía está en el centro, F3 para expulsar al alfil, pero primero se juega torre C8, se activa y se coloca la segunda torre en la segunda columna abierta. En la columna de C la dama se retira a D1 y en caso de venir a D2 hay una línea muy bonita. La verdad que este comienzo es espectacular por parte de Jaime, con muchísimas posibilidades, y esta podría ser una de ellas. Alfil B4, las blancas prácticamente obligadas a capturar, y el tema es que se desvía la dama para entrar con la torre en C2. Hay doble ataque por parte de ambas torres al caballo D2, también este alfil está sin proteger, y tras estas jugadas el rey se podría o debería quitar al menos de un jaque en la próxima jugada. La línea podría continuar con esta captura por parte de las blancas, y tras recuperar la pieza menor se captura este alfil que comentábamos que estaba sin defender en B2. Posteriormente incluso se puede capturar en G2 y las blancas están completamente perdidas tras este movimiento. Por lo que la dama se trae a D1, que no es del todo buena, y la partida continúa con alfil F5. Ahora sí que hay que retirar al alfil, aunque aquí hubiese sido quizás también bueno jugar dama H4. Se está dando un jaque, mejor jugar quizás rey F1 más que este G3, ya que tras este movimiento podría venir este sacrificio de pieza. Hay que recordar que este caballo está clavado por la acción de la torre sobre el rey, y si este peón pues captura, está entrando la dama negra por H1. Tras este jaque, rey F2, podría continuar la línea con un nuevo jaque en H2 y bueno, ¿qué pueden hacer aquí las piezas blancas? Quizás llevar el rey a F1 y alfil por F3. Están prácticamente también perdidas en esta posición. Esto si se jugaba este G3 hemos visto, pero también llevar el rey a F1 puede traer pues consecuencias bastante graves. De momento se podría retirar el alfil a D7, también intentar cambiar de diagonal al alfil, y bueno, pues hay bastantes posibilidades. No obstante, no se juega dama H4, sino que se retira este alfil a F5 y tras estos movimientos se juega torre C1. La partida continúa ahora sí con dama H4 dando un jaque, rey F1 y tras estos movimientos alfil B4.
aunque no está amenazando nada, sí que este alfil pues está dominando casillas de defensa de las negras. Ambas torres se mantienen en columnas abiertas. La partida continúa con G3 tocando a la dama y la dama se retira a E7. Y este movimiento hace que la partida casi se lleve a una igualdad, ya que aquí Jaime Santos primero debería haber dado el jaque y tras este rey F2 haber llevado la dama a E7. Y ahora sí, como vamos a ver en la partida, este dama E7 que ocurre y dama E3, como vemos estaría dando un jaque y el rey prácticamente está sin movimientos, está completamente controladas todas las casillas de escape, está así no la de G1 por la dama, también este alfil controla E1 y aquí se recomienda incluso jugar G4, dama E3 con jaque, el rey se puede escapar a G3, pero como vemos pues está en una posición prácticamente perdedora. No obstante, no le convence o no lo ve claro Jaime Santos realizar este alfil H3, juega dama E7 directamente y da tiempo a las blancas a recomponerse. Caballo F4 en la posición, dama E3 y aquí quizás mejor para Jaime podría haber sido este alfil C2. Es muy fuerte este movimiento, se está tocando la dama está prácticamente sin movimientos. Quizás podría venir a E2 y se podrían realizar cambios de dama en la posición, caballo por E2 y aquí quitar el alfil y llevarlo a D3. Hay doble ataque por parte de las piezas negras al caballo D2, también la torre ataca a la torre de C1, por lo tanto se puede jugar torre C8, torre por C8 y seguiría el acoso por parte del bando negro. Una 3 para expulsar este alfil, puede venir a D6 y tras retirar el rey a F2, la torre podría internarse en C2. Nuevamente con doble ataque sobre el caballo D2, también este alfil que está sin defender y aquí ¿qué pueden hacer las blancas? Pueden defender el caballo pero no este alfil. Por lo tanto estarían en una posición prácticamente perdedora con este alfil C2. Esto, si la dama se lleva a E2, podríamos pensar en capturar con la torre pues dicha pieza y aquí la línea podría continuar con dama E1 jaque y tras este cambio y este jaque el alfil defiende la torre D1, el rey se puede retirar a G2 pero caería esta torre con jaque, el alfil de B2 también está tocado y estaría en una posición perdedora. Una pena que Jaime no encontrase o no viese claro este alfil C2. La partida, como decíamos, continúa con dama E3 y aquí las piezas blancas pues siguen mejorando su posición, siguen saliendo de alguna manera del atolladero. Rey G2, la torre se lleva a la columna D por parte de Jaime y tras jugar torre C4 continúa este alfil E1. Ahora la idea por parte de las negras es jugar quizás dama F2 y prácticamente hay temas de mate, el rey no puede escapar por H3, está acorralado. Tras estos movimientos se juega torre F1 defendiendo a la dama, G5 y este movimiento no es del todo correcto. La idea es seguir empujando en la posición aunque existe esta intermedia alfil C1. Esto hace que la dama se tenga que retirar y no pueda estar en esta posición pues de alguna manera de ataque y tras este movimiento se juega G4. Tú me atacas el caballo, yo te ataco el alfil. La partida continúa por parte de Jaime con B5 atacando la torre de C4 y aquí se juega este torre por E1 entregando la calidad. No es del todo muy bueno, aunque detrás de este movimiento hay una continuación que finalmente no ocurre en la partida, pero con muchísima intención Gabriel, aunque no tuvo en cuenta un detalle bastante interesante o bastante importante en la posición. Quizás aquí el mejor movimiento para las blancas habría sido torre C6 y si alfil por G4 siguiendo una de las líneas, F por G4 y posteriormente G por F4 y la partida hubiese seguido con cierta igualdad. No obstante, juega torre por E1 entregando la calidad.
Jaime se cambian todas estas piezas en dicha casilla y tras estos movimientos la torre primero está atacada, se retira a C5 y aquí hay varias capturas. G por F4 primero, G por F5, como vemos las piezas blancas tienen peones doblados y tras torre por D4 la partida continúa con rey H3. El tema es que aquí obvio que las piezas negras tenían un jaque en E2. La idea que seguramente tenía Gabriel en la cabeza era este torre C8 dando un jaque obligando al rey a retirarse a G7 y este alfil B2 súper potente y bueno en la posición. Esta podría haber sido la continuación a ese sacrificio de calidad que había hecho en E1 anteriormente. La torre, como vemos, está clavada por la acción del alfil sobre el rey, pero las negras hubiesen salido de esta clavada con torre E2 jaque y habrían ganado la partida ya que este alfil está tocado. Por lo tanto, aquí tiene que rectificar Gabriel, primero retirar el rey H3, pero ya de alguna manera es tarde. La partida continúa con torre 2, ya no existe este alfil B2, sí que se puede dar el jaque, el rey viene a G7, pero ya este alfil B2, como decimos, pues no existe. Está controlado por la torre, también por el peón de A2, las blancas es verdad que van a capturar en B5, pero la partida tiene un claro ganador. Es Jaime, que cuenta con calidad, y vamos a ver cómo continúa la misma. Torre por B5, torre por A2, se juega rey G4 para intentar meter al rey de alguna manera en la partida, torre G2 volviéndolo a traer a la columna H y tras estos movimientos se toca el alfil. El alfil viene a 3, ahora con la idea de tocar torre y peón, pero tras jugar primero rey G7 para evitar jaques en la primera, Jaime se juega por parte de Gabriel este alfil C5. El alfil está defendido por la torre se retira de D7 defendiendo al peón de A7 y tras estos movimientos poco más se puede hacer. B4, H5 y tras torre B8 realizar el movimiento, Gabriel decide abandonar, ya que, como decimos, pues poco se puede hacer. Jaime Santos, como hemos visto en la clasificación, ha ganado sus 4 partidas, una partida yo creo que brillante, quitando este final que de alguna manera pues no vio quizás ese alfil C2 muy interesante, pero que metió en apuros a su rival, pues manteniendo o aprovechando que el rey todavía estaba en el centro del tablero. Quizás por seguir una línea se puede jugar F6 por parte de las negras, torre C8, quizás intentando hacer una trampa o intentar recuperar la calidad. Si las negras no hacen nada al respecto, alfil F8 con jaque y la torre de C2 podría caer. No obstante, las negras podrían jugar rey H7, torre F8 tocando el punto de F6 y tras rey G7 nuevamente esta torre puede venir a C8. Tras retirar la torre a E2 por parte del jugador de negras se pueden amenazar temas de entrada con ambas torres por la séptima fila, alfil G1 para defender el punto de H2, pero poco más se puede hacer. La torre entra en D3 tocando F3. Esta disposición que tienen de peones las negras pues es muy interesante. Un segundito. Como vemos, ambos peones no permiten que este rey pues, pueda salir de este, bueno, y con este tercer peón por supuesto, que no puedan salir de estas dos casillas, H3, H4. Podría continuar la partida con H4 para al menos retirarse del jaque y tras esta captura se podría dar un jaque por parte de las negras, por parte de las blancas. El rey se retira a G6, no puede, H6, torre por A7 y ya poco más se puede hacer. Primero torre G2 expulsando al alfil y si no se retira pues se va a capturar. La idea es que si el alfil se retira D4 pues existe esta jugada que ya es mate, ¿no? Torre por H2 y si el alfil se queda en el sitio y por ejemplo se juega H3, la línea podría continuar con torre G3 y en la próxima jugada pues habría mate por parte del bando negro. Se puede ampliar un poquito más la partida jugando este torre H7 con jaque, rey por H7 y tras rey por H5 es
se da por parte de las negras, se puede capturar este alfil en G1 y posteriormente hay mate en pocas jugadas. Rey H4, torre F, G3, B5, haciendo algún movimiento, prácticamente el rey está sin movimientos, torre H1 y aquí ya tras este rey H5 o un movimiento del peón se da mate finalmente en H3. Una partida muy buena, no obstante con ese tema al principio de acoso sobre el rey en el centro del tablero y ya vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo y buenas noches. Chao.